Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por una semana más que nos permite estar acá en su casa para escudriñar su palabra. Y nosotros vamos a continuar con el estudio de la carta que estamos llevando a los romanos. Hoy vamos a entrar en el capítulo número 14. Entonces, les ruego por favor tener ahí su Biblia abierta en el capítulo 14 de Romanos. Y recuerde tener una señal por si vamos a algún otro texto. Vamos a estar regresando al capítulo 14. La lección de hoy, o la enseñanza de hoy, tiene como título La ley del amor. La ley del amor. Sí, señora. La ley del amor. Entre débiles y fuertes en la fe. La ley del amor entre débiles y fuertes en la fe. Para entrar a lo que vinimos, vamos a leer el versículo número 1 de el capítulo 14 de Romanos, y dice así, Romanos 14:1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bien, la palabra recibid ahí es la palabra que se traduce como amparen. Tengan cuidado de cerca. ¿Con quiénes? Con los débiles en la fe. Es tener cuidado de ellos y ampararlos como la gallina con sus alas protege al pollito, ¿verdad? ¿Quiénes tienen que hacer esto? Los fuertes tienen que hacer eso con los débiles. Estos son los que no están del todo convencidos de las cosas que creen. ¿Quiénes? Los débiles. No están convencidos de las cosas que creen, pueden dudar de ciertas cosas. Ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno para poder entender bien. Son personas nuevas en el evangelio, por eso no entienden, porque les falta conocimiento. Son personas con poca experiencia, con menos conocimiento que otros, pero son salvos igualmente. Son salvos, los débiles y los fuertes en la fe, ambos son salvos porque han creído en Jesucristo, ¿verdad? Pero recordemos que aquí está hablando Pablo a la iglesia. Entonces, los que está hablando acá y los que estamos diciendo acá, los débiles y los fuertes en la fe, ambos son personas que han creído en Jesucristo, que son salvos. Amén. ¿Por qué son salvos? Porque han creído en el evangelio. Pero ¿qué es lo que les falta? Les falta conocimiento en la palabra de Dios. Y por lo tanto, juzgan como que está mal comer ciertos alimentos. Y aquí entra Pablo en el tema. Pablo nos dice que les recibamos, o sea, que los amparemos, que no los dejemos solos, que tengamos cuidado de ellos en el sentido de que los cuidemos y no nos pongamos a pelear sobre opiniones en cuanto a las cosas que se han de comer. Dice el verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El fuerte, de todo come. No tiene ningún problema. Tiene hambre, come. Pero el débil come legumbres porque piensa que comer ciertos alimentos o ciertas carnes es pecado. Entonces, ¿por qué piensa eso? Porque le falta conocimiento. El que piensa que se puede comer de todo es la persona que es fuerte en la fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene más conocimiento. ¿Por qué tiene más conocimiento? Porque conoce que no es pecado comer. O, qué sé yo, no sé. Yo pregunto, ¿una salchicha te va a hacer pecar? Un taco. Qué sé yo, no sé, tomarse una olla de carne, ¿le va a hacer pecar? Pues obviamente no, ¿verdad? Ahora, otro que es débil, come solo legumbres. Come legumbres porque cree que no ha de comer carne, porque piensa
así. O sea, no tengo que comer carne porque es pecado. Piensa así, punto. Pero no es pecado comer carne, ¿cierto? Solamente que el fuerte en la fe ya tiene convicciones más sólidas, más fuertes. Ese está convencido de lo que ha creído y de la libertad que tiene en Cristo. El débil, por su parte, el débil en la fe, le falta esa madurez, pero va camino a ella. No es que se va a quedar ahí débil, sino que conforme va pasando el tiempo, va a ir adquiriendo madurez, va a ir adquiriendo conocimiento y va a dejar de ser un débil y va a pasar a ser un fuerte en la fe. Ahora, ¿qué debemos hacer los que nos consideramos fuertes? Acompañarlo, llevarlo, ayudarle. Y con el tiempo se irá convenciendo poco a poco de la libertad que tenemos en Cristo. Dice el verso 3 de Romanos 14. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ok, en este grupo que estamos acá, probablemente haya algunos que sean fuertes en la fe y no sé si habrá alguno que sea débil en la fe. ¿Qué debemos hacer los que nos consideremos fuertes en la fe? Recibir al débil. ¿Qué tiene que hacer el débil? No juzgar al fuerte. Entonces, a ambos nos toca hacer algo. Ahora, usted se conoce y usted se puede identificar. ¿Es más espiritual el fuerte en la fe? No. ¿Es más cristiano? No. ¿Es menos el que es débil? No. Dice, porque Dios le ha recibido. Y si Dios nos ha recibido igual. ¿Cuál es la diferencia? Conocimiento. Pero ese conocimiento, algunos lo tienen porque ya tienen 10 años en el cristianismo. Otros tienen 6 meses, 5 meses, 1 año y obviamente tienen menos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Acompañar a los demás para que no se sientan mal. ¿De acuerdo? Dice que el que come, o sea, el fuerte no menosprecia al que no come. Y el que come, como ya está convencido de la libertad que tiene y como Dios hizo limpios todos los alimentos, entiende que nada está prohibido, ¿cierto? Sino que hay cosas que no convienen, que es diferente. Por ejemplo, no está prohibido comer queso, ¿verdad? En ningún lado. Incluso los nutricionistas dicen que coma queso, que los lácteos, que no sé qué. Pero ¿conviene comer queso? Diría que él, depende. Porque si se come 1 kilo de queso de una sola sentada y ese kilo de queso lo acompaña con 1 litro de leche, obviamente no convenía. Se va a enfermar del estómago. Entonces, el alimento no está mal, pero no me conviene abusarme con aquello, ¿verdad? Entonces, si esa persona come, coma, no hay problema, ¿verdad? Pero no tiene que menospreciar al que no come. Menospreciarlo es quizás ponerse a decirle, es que usted no sabe, por ejemplo, y uno de los alimentos que más controversia trae, por lo general, es el cerdo. Porque el cerdo en la Biblia dice que no se ha de comer cerdo en la dieta de Levítico 11. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar como ejemplo el cerdo. Entonces vamos a suponer que acá se llama, la iglesia esta es dedicada a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Ok, entonces hacen un turno ahí. Y algunos de ustedes andaban por ahí dándose una vuelta. Y cuando vienen bajando, están esas carnitas y esos chicharrones y esos olores y vienen con hambre. Y resulta que quieren comer. Y los fuertes dicen, yo como, yo no tengo ningún problema, que me voy en un buen plato. Pero resulta que entre esos viene uno que es débil. ¿Qué toca hacer? Por más ganas que tenga, me abstengo. Para que el otro, claro, para que el otro no piense, mira, es que este come y entonces, y yo no le puedo decir, digamos, siendo yo fuerte en la fe, yo no me puedo poner a decirle, es que usted no sabe, usted es muy nuevo, usted es un ignorante. No,
No, jamás. No es así. ¿Qué es lo que debemos hacer? No, la verdad es que tenés razón. Mejor, vayamos a la soda de allá abajo, donde don Tito, qué sé yo, no sé. Y parte sin novedad, se acabó el problema. Y se comen una tortilla con queso, con un pedacito pequeño. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abstenerme debido a la debilidad de aquel, para no hacerlo tropezar. Y luego, cuando yo esté solo en mi casa, en cualquier otro momento, si quiero comer, como, porque para mí no es pecado, ¿cierto? Ahora, por otro lado, al que no come, vamos a suponer que todos los que estábamos ahí somos fuertes en la fe, y a todos, no, chicharrón para todos. Yajaira invita, mejor todavía, ¿verdad? Pero resulta que llega un hermanito que es débil, ya estamos sentados ahí comiendo. ¡Qué bárbaros ustedes, hermanos! Esto es dedicado a una virgen católica, esto es dedicado a los ídolos, eso es cerdo, eso no se come. No, si es débil, no nos juzgue. No nos juzgue. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y entendemos que no es pecado, ¿verdad? Entonces a uno nos llama a no menospreciar y a otros a no juzgar. Esto es que el que come, o sea, el débil en la fe, no se ponga a hablar mal del hermano que come carne. Por ejemplo, decir, esos que comen cerdo, yo los vi, allá estaban, ¿verdad? Son unos pecadores, porque de la dieta de Levítico 11 dice que no coma cerdo y que no, eso está dedicado a los ídolos. Y ahorita vamos a ver algo. No se pongan eso. Vamos a Hechos, acompáñeme a Hechos 10, del 9 al 16. Hechos 10, del 9 al 16. Hechos capítulo 10, se devuelve ahí un poquito a Hechos 10, sí, del 9 al 16. Dice así, esto está en el contexto de que Pedro fue mandado a llamar por Cornelio, y Cornelio había enviado unos embajadores para que hablaran con Pedro y los mandaran a traer, ¿verdad? Ok, en el verso 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta es el mediodía, ok, son las 12 mediodía, la hora del almuerzo. Dice que se subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y el verso 10 dice, y tuvo gran hambre. Ahí la palabra hambre es tener hambre, estar hambriento. Normal, natural, tiene hambre. Son las 12, la hora de almorzar. Pero esa palabra también se traduce o se puede traducir como antojarse. Se antojó de comer algo. O sea, tuvo hambre, pero tuvo hambre como un antojo de algo, ¿ok? Y dice, y quiso comer, ¿cierto? Ahora, la palabra que dice ahí, quiso, es la palabra que significa prefería, deseaba. ¿Qué deseaba o qué prefería? Quitarse el antojo. O sea, él se antojó de comer algo, tuvo hambre y se antojó de comer algo y quería quitarse el antojo. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ven la escena, tiene hambre, se le vino un antojo, quería comer, pero le estaban preparando algo. Si quería quitarse un antojo, era porque lo que le estaban preparando no era lo que él quería comer, ¿cierto? Verso 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Después, más adelante, usted puede leer Levítico 11 y va a ver cuáles son los cuadrúpedos o cuáles son los reptiles y cuáles son las aves del cielo que no se pueden comer. Pero dice que había ahí de todos, limpios e impuros, ceremonialmente hablando. ¿De acuerdo? Dice el verso 13,
Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Quién está hablando ahí? Dios, ¿cierto? Entonces Pedro dijo: Señor. Si no hubiera sido Dios, Pedro no le dice Señor. No, porque ninguna cosa común o inmunda, dice, he comido jamás. Cuando él dice ahí que ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás, se refiere a que no ha comido nada que sea ceremonialmente inmundo. Pero algunas personas han entendido este pasaje de que el pasaje le está hablando de que no llame común o inmundo a los gentiles, porque lo había mandado a llamar Cornelio, el cual era un gentil, ¿cierto? Pero no se refiere a comer gentiles. Pedro no estaba pensando en comerse a Cornelio, ¿o sí? No, tenía hambre, él quería comer. Entonces, cuando le viene esa voz de que mate y coma, Dios literalmente le está diciendo: quítese el antojo, Pedro, no pasa nada. Verso 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios, dígalo usted, más fuerte, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice el verso 16: esto se hizo 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque a Pedro no le quedaba claro. Porque Pedro no estaba totalmente convencido. Se tuvo que hacer 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, Dios limpió todos los animales. Por lo tanto, nada está prohibido comer. Jesús en otro pasaje enseña que no es lo que entra por la boca del hombre, porque lo que entra va al estómago y el estómago va a la letrina, y que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Los alimentos no, y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué se hizo 3 veces? Para que le quedara claro a Pedro. El número 3 en la Biblia significa totalidad. 3 personas en la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Trinidad, es la totalidad de la divinidad, de lo divino. Los seres vivientes allá en Apocalipsis le dicen al Señor, le cantan: santo, 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 3 veces. ¿Por qué? Porque la totalidad de la esencia de Dios es santidad. Y en ese mismo pasaje de Apocalipsis le dicen: el que era, en cuanto a tiempo, pasado; el que es, presente; y el que ha de venir, futuro. 3 tiempos, la totalidad. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él no tiene tiempo. Cristo estuvo 3 días en el sepulcro. La totalidad del tiempo que necesitaba estar ahí para que nuestros pecados fueran perdonados. Y así sucesivamente. Jonás 3 días. Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces le preguntó Jesús: Pedro, ¿me amas? Para que el perdón fuera total. Ahora, dice la palabra de Dios que en Cristo nosotros tenemos libertad, solamente que no usemos esa libertad para hacer lo malo. De modo que si yo como cerdo, pero estoy con un hermano que no come cerdo, porque dice que no está bien comer cerdo, entonces no discuto y prefiero comer pescado entero. Y no pasa nada. No me voy a morir, porque yo soy maduro. Si usted es maduro, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo. Amén. Ahora, si usted es débil y lo ve a él comer, porque usted llegó ahí, qué sé yo, no sé, no lo juzgue. Ahora, si estamos juntos y yo me pongo a comer, ahorita vamos a ver lo que pasa si yo hago eso. ¿Por qué no debo comer cerdo? Para no hacer tropezar a mi hermano y que después ande hablando que yo comí cerdo. Mejor no lo hago y evito que él hable de más. ¿Por qué? Porque en estar hablando puede caer en chisme, puede caer en pecado, puede caer en un poco de cosas y se va a sentir mal. Y nosotros no estamos para hacer sentir mal a nadie. ¿Cómo se llama el tema?
La ley del amor. La ley del amor. Entonces, el amor me debe llevar a mí a considerar al hermano. Si soy débil, considero, de ahí él come por algo. Si soy fuerte, considero y no como para no hacerlo tropezar. Pero no es malo, o es que es malo. Acabamos de verlo. Dice la palabra de Dios que Él hizo limpios todos los alimentos. Ahora, ¿usted por qué no come cerdo? ¿Porque piensa que es pecado? No, sino que ¿Por salud? por salud, como soy diabética. Está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y qué dicha que me lo dijo. No podemos comer cerdo. Ahora, si usted me ve comer cerdo a mí, ¿qué pensaría? Lo único que diría, tal vez me echaría un poquillo de envidia, porque diría yo, dichoso güey que puede comer. Ok, pero no me dice que estoy pecando. Perfecto, hermana, tranquilidad total, no se preocupe. Y si le voy a provocar envidia, qué dicha que me lo dijo, no, prefiero no comer cerdo delante suyo, para no hacerle la boca agua, de verdad que sí, claro. Verso 4 de Romanos 14, dice, pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio señor está en pie o cae? ¿Quién? El criado ajeno. Pero estará firme. ¿Por qué va a estar firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, el criado ajeno es el otro, no soy yo, es el otro. Yo no puedo juzgar ni menospreciar al otro porque no es mi esclavo, no es mío, no es nada mío, yo no le puedo hacer nada a él, ¿cierto? Y dice que el Señor le hace firme. Entonces, al débil en la fe le dice que no juzgue al criado ajeno, o sea, el que sí come. El que come de todo es criado del Señor, no tuyo. Si está en pie o cae es para su propio Señor. Pero en cuanto a Dios estará firme. Y nos dice el por qué. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Por qué? Porque no consiste en comer. Ahora, sin perder Romanos capítulo 14, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ver aquí rápidamente los versículos del 1 al 11. Vamos a tratar de avanzar un poquito. 1 Corintios 8, del 1 al 11. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Todos tenemos conocimiento? Sí, unos más, otros menos, ¿verdad? Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo se llama el tema? La ley del amor. Y somos llamados a edificarnos. Entonces, si alguien tiene conocimiento y juega de vivo porque conoce más y todo, se está envaneciendo. No sabe nada. Y la palabra envanecerse es hacerse hueco por dentro, vacío. ¿Qué debemos ser? Humildes. Usted sabe mucho, y sí, sea humilde y tranquilidad total. No pasa nada. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas son comidas. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, oiga, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, ¿cierto? Y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, autonombrados dioses y señores, ¿verdad? Dice el verso 6, para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor,
Solo existe un Señor, ¿cuál? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ok, entonces dice que un ídolo no es nada. Entonces, si le sacrificaron esa carne a la Virgen del Carmen, no es nada. Es un pedazo de carne igual. ¿Cierto? No pasa nada. El alimento no me puede hacer daño. Ahora, dice el verso 7, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Hay personas débiles, ¿por qué? Porque quizás vienen del catolicismo. Y como en el catolicismo, a las vírgenes, a los ídolos, a las imágenes, a todo eso se les pide, y supuestamente tienen poder para hacer milagros, entonces creen que cuando se les sacrificó una fiesta a un ídolo, esa carne está impregnada de algo de ese ídolo, o está influenciada por algo de ese ídolo. Pero nosotros sabemos que no hacen nada de nada de nada. Salmo 115. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan, tienen manos mas no palpan, no hablan con su garganta. Entonces no son nada. Pero resulta que algunos parece que vienen de ahí, y entonces creen que sí. Bueno, ese sí es un débil en la fe, entonces yo lo trato como débil y no hago nada. No como nada que esté en un turno en esa iglesia, por ejemplo. ¿Qué hago? Vengo y le compro aquí a Isa cuando está haciendo las ventas, y a la hermana, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Está bien, mejor esa. Claro. Ahora, continuamos, estamos en el verso 7. Dice que hay débiles y hay fuertes en la fe. Por ejemplo, una persona que venga del alcoholismo, y vamos a ver, ¿a quiénes les gustaría ir a un seminario? A un seminario práctico. Son 4 días de seminario y 4 días en las calles evangelizando en Santiago de Chile. ¿Cuántos se apuntan? ¿Ninguno? ¿Usted sí va? Nos vamos para Chile usted y yo, entonces de ahí sí nadie quiere ir, ¿verdad? Y resulta que cuando estamos allá nos invitan a la mesa a comer, y resulta que ponen botellas de vino, y los chilenos son buenos, ellos producen mucho vino. ¿Qué haría usted, hermana? ¿Qué haría usted? Ay, no, estos son paganos, no, Dios guarde, ¿cómo se les...? No, ellos toman vino. No, a mí regáleme un cafecito, prefiero una soda. O me tomo una copa de vino. Una copa. ¿Qué es lo que está prohibido en la Biblia? Embriagarse. Ahora, no entienda que yo le estoy diciendo, hermana, tome y trague y beba. No. Pero nosotros no podemos juzgar a los chilenos que ellos toman vino con la carne, porque ellos tienen esa libertad. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Se comen una carne roja con un vino rojo, creo que es, un pescado con vino blanco, y se toman una copa y guardan la botella y ya. No se embriagan. Lo que pasa es que aquí le ponen la botella y se la toma toda y quieren seguir con más. Entonces, si una persona que viene de haber sido en vida pasada alcohólico, en una situación como esa, ¿qué le diríamos a los chilenos? Hermanos, por favor, no pongan vino por amor a él. Y los chilenos, como son maduros, nos van a decir, claro, con mucho gusto, hermano, vamos a tomar agüita, no sé, alguna otra cosita, lo que quieran, mate. ¿Verdad? No sé. Entonces, existen esas posibilidades, pero yo no puedo juzgarlos a ellos de
borrachos, porque no, esa es la cultura de ellos. Igualmente los argentinos comen mucho asado y es carne, pura carne, y la comen con vino, pero no se embriagan. Ok, verso 8 de Romanos 8, de 1 Corintios 8, dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, oiga, la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Cómo entiende usted eso? O sea, yo no voy a ser más santo por no comer, ni voy a perder la santidad por comer. Porque la comida no me puede a mí hacer más ni me puede hacer menos. El que me santificó fue Dios por medio de Jesucristo, y ya me santificó, ya lo hizo. ¿De acuerdo? Ahora dice, verso 9, pero mirad, estén atentos, pongan atención, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, como en Chile toman vino, hermanos, de ahí pongan botellas y sigan poniendo y denme una para llevármela para el cuarto. No, porque puede ser tropezadero. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, pregunta, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Si yo estoy comiendo delante de él que es débil, como la hermana, la voy a antojar de comer cerdo. Y probablemente no es el caso de ella, pero es tanto el antojo y que termina comiendo por verme a mí. Pero después de que come se va a sentir mal toda la noche. Al día siguiente viene a la iglesia y se pone a orar porque se siente mal, se siente que pecó, se siente por culpa mía. Y eso no está bien. El amor me debe a mí a no hacer eso. Dice el verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí se perderá no significa que va a perder la salvación, porque la salvación es segura. No se perderá significa que se va a sentir mal todo el tiempo por haberse comido algo que no quería. Seamos maduros, hermanos, de verdad, y tomemos decisiones para beneficiar a los otros. Ahora, adelante hay una página o dos, no sé cuántas, a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, vamos a leer del 23 al 33. 1 Corintios 10, del 23 al 33, lo tenemos. Dice, todo me es lícito. Aquí hay que hacer un paréntesis, porque por ahí habrá alguno que diga, todo me es lícito. Entonces yo puedo salir con la secretaria. Entonces yo puedo tomar cerveza. Entonces yo puedo llevarme esta computadora del trabajo porque no la están ocupando. Todo me es lícito. Ese todo me es lícito, ¿se acuerdan de aquella palabra que vimos un poquito de hermenéutica, que todo no siempre significa todo, que no podemos dar el todo por parte y el parte por todo, sino que aquí el todo me es lícito es todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Les ponía el ejemplo del queso. La voluntad de Dios es que podamos comer queso, sí, cierto. ¿Me es lícito? Sí. ¿Me conviene comerme 1 kilo? No. Ahora, no puedo decir que todo me es lícito, entonces puedo ser un adúltero. Todo me es lícito, entonces puedo ser un ladrón. Todo me es lícito, entonces puedo ser un mentiroso. No, ahí no cabe esa parte. Y dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La ley del amor, el bien del otro, el bien del hermano. Ese es el bien que debemos de buscar. De modo que lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia.
Don Rogelio, disculpe, ¿este cerdo que ustedes tienen aquí fue dedicado a algún santo? ¿Esta carne de dónde viene? ¿Quién se la vendió? ¿El señor que se la vendió es cristiano o es ateo? No, hermano, coma y compre. Si tiene la platica, porque ahora está caro todo, ¿verdad? Compre y coma. Y disfrute lo que Dios hizo y lo que Dios puso en la mesa. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, dice el verso 26. Si algún incrédulo, oiga, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. ¿Por qué le dice esto fue dedicado a los ídolos? El incrédulo o el católico en este caso. Porque para él esto fue sacrificado a los ídolos, significa algo para él. Entonces, como yo soy hijo de Dios y él ya lo declaró, ¿qué hago yo? No como. Porque después me va a decir, ve, usted es cristiano y va, se contamina. Obviamente entiendo que no, pero para que no hable de más, entonces me abstengo y no como. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, termina diciendo el pasaje 29. La conciencia digo, no la tuya, sino de la del otro. Pues yo como y mi conciencia está en paz, pero el otro puede pensar que yo comí y me contaminé. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? No, mi libertad no se puede juzgar mi libertad por la conciencia de otra persona. Usted juzgue la suya por la suya, yo juzgo la mía por la mía, ¿verdad? Dice el verso 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Esto es volviendo a que le pusieron algo y nada más coma. Verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo es todo lo que usted coma. Todo lo que usted se coma, hágalo o cómaselo dando gracias y para la gloria de Dios. Ahora, si la hermana por cuestiones de salud no come cerdo, no come qué sé yo, no sé, hamburguesas, pizza y cosas por el estilo, por la diabetes y es obvio, pues por salud, ¿verdad? Pero no es porque se contamine. Y dice el verso 32, no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, o sea, a nadie. ¿Por qué? Porque ahí estaba la guerra, que los judíos no comían cerdo, entonces decían que los gentiles tampoco tenían que comer, los gentiles sí comían cerdo y se peleaban que los judíos no comían y que entonces estos son menos. No. Y dice, y ni a la iglesia de Dios. Entonces, no debemos de ser tropiezo a nadie. Verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para que sean salvos no es para que no pierdan la salvación o alcancen la salvación. Recordemos que nosotros no somos salvos por comer hamburguesas o por comer pizza o por no comernos un pedazo de queso o un pedazo de cerdo. Para que sean salvos es para que estén tranquilos en su conciencia, ¿de acuerdo? Y no se sientan mal. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de los hermanos débiles. Volvemos a Romanos 14. Y ahora va a hablar de otro tema. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Oiga, Connie, usted sabe por qué se lo digo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Recordemos que Pablo está acá enseñando a la iglesia en Corinto. La mayoría de la iglesia que estaba en Corinto eran gentiles que no guardaban el Shabbat, no guardaban el sábado. Pero había judíos entre ellos y los judíos sí guardaban el Shabbat o el sábado. Y les está diciendo, unos hacen diferencia. ¿Quiénes? Los judíos. Los judíos hacen diferencia entre los 6 días y el Shabbat.
¿Sí o no? Otros no hacen diferencia entre los días. ¿Quiénes? Los gentiles. Esté plenamente convencido. Eso significa ponga en evidencia lo que usted está seguro de creer. No dude en lo que cree. Téngalo por ciertísimo. Tanto para uno como para el otro. Y no quiera obligar al otro a hacerlo. ¿Qué significa? Los judíos, guárdenlo. No obliguen a los gentiles a guardarlo. Los gentiles, no lo guarden, pero no obliguen a los judíos a dejar de guardarlo. Respétense los dos y no pasa nada. Porque recordemos que tampoco es un día X o Y lo que a nosotros nos hace salvos o nos agrada o agradamos a Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, creo que es ahí, sí, 28 y 29, nos dicen: Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados. ¿Saben qué significa Shabbat? Es el día de. Y también se conoce como el día de reposo. Entonces Shabbat significa descanso o reposo. Y Dios lo dejó para que el pueblo de Israel descansara en Dios ese día. Y Jesús nos dice a nosotros: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo los haré descansar. Entonces nuestro verdadero reposo es Jesucristo, 24/7. Nosotros no nos portamos bien el domingo, el sábado, el lunes, el miércoles, que es nuestro día de descanso, y nos portamos mal todo el resto de la semana. No. Nosotros vivimos en santidad todos los días de la semana, ¿cierto? Y nuestro descanso es Jesucristo. Ahora, dice el verso 6 de Romanos 14, avanzamos, dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, el judío descansa el Shabbat y lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, o sea, el gentil, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, ¿a quién están agradando ambos? A Dios. Debe de haber respeto entre unos y otros, y tolerancia entre los maduros y los inmaduros, entre los fuertes y los débiles, entre los que tienen conocimiento y los que tienen menos conocimiento. Haga lo que hagas, de lo que estés convencido, dele gracias a Dios. Si de las cosas que yo estaba hablando acá, para usted dice: no, yo prefiero no comer esto, yo prefiero tranquilidad, hágalo. Yo no le estoy diciendo ahorita que tienen que comer, no. Pero si come, tampoco le estoy diciendo deje de comer, no, siga comiendo. Ahora, tenga cuidado con el colesterol, con todas esas cosas, ¿verdad? Porque comer chicharrones y comer todo eso a altas horas de la noche o mucho, pues produce cuerpos hermosos, dicen por ahí. Verso 7. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué significa? Que nosotros al que agradamos es a Dios, y lo que vivamos nosotros lo vivimos para el Señor. Porque lo hacemos convencidos de que vivimos para Cristo o morimos para Él. Verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Cierto? Usted está vivo, está viva, está viviendo para el Señor, yo también. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque vamos a una eternidad con Él ya. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si somos del Señor y Él no nos juzga, en la diferencia que convencidos unos u otros hacemos de los días, nadie más nos puede juzgar. Si no nos juzga Dios, ¿quién nos va a juzgar? Si no nos juzga Dios, ¿por qué nosotros juzgamos? Tampoco. De modo que los fuertes en la fe no menosprecien a los débiles, y los débiles no juzguen a los fuertes. Recordemos una vez más, practiquemos la ley del amor. Algunos se preguntarán: hermano, pero ¿cómo amo yo al prójimo? ¿Cómo hago yo para...? Sí, esa es una buena manera de amar a los demás, siendo tolerantes, ¿sí? Ayudándoles en esa parte de debilidad que puedan tener. Ahora, hay algunos gentiles por ahí que andan guardando el Shabbat. Bueno, que lo guarden ellos, si están convencidos, ¿verdad? Yo no los juzgo.
pero yo no lo guardo. Y los sábados, yo tengo familiares que guardan el Shabbat. No los llamo por teléfono, no los interrumpo, no los visito porque están en la observancia de su día y no los molesto. Ya yo sé el horario en que lo hacen y se los respeto. Pero me han dicho a mí que yo tengo que guardar el Shabbat y no, yo no. Yo no, lo siento mucho. Verso 9 de Romanos 14. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El propósito para el cual Cristo murió y resucitó y volvió a vivir es para ser Señor de los muertos y de los vivos. De los muertos, ¿de cuáles muertos? De los muertos no espirituales. Recordemos que el muerto espiritual es el que no tiene a Cristo en su corazón. No, es de los que fallecieron físicamente, pero creyeron por fe en Él. Lucas 20, 37 y 38. Lucas 20, 37 y 38. Vamos a ir rápidamente. Lucas 20, 37 y 38 dice: pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Cuando Moisés en la zarza está hablando esto, Abraham, Isaac y Jacob ya habían fallecido físicamente, pero viven en el cielo. Entonces nosotros, aunque fallezcamos físicamente acá, tenemos vida eterna. Por eso Él es el Dios de nosotros, de los que estamos vivos, de los que vamos a vivir eternamente, de los que tenemos vida eterna. Ahora volvemos a Romanos 14, versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Le hace la pregunta. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Recordemos que el débil juzga y el fuerte menosprecia. ¿Qué debemos hacer? Ninguna de las dos. Y le pregunta, ¿por qué? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ambos serán salvos. Recordemos que los que llegamos al tribunal de Cristo somos personas que fuimos salvos. Entonces, tanto el débil como el fuerte vamos a llegar al tribunal de Cristo. Ninguno de los dos se pierde. En el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que vamos a recibir? Galardones, unos más, otros menos, pero ahí todos seremos salvos. Amén. Verso 11, vamos a leer del 11 al 13. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Estamos en Romanos 14. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya, hermanos, basta de crítica. Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esto nos lo está diciendo a todos. A mí también me lo está diciendo. Ya basta. Ya. Hubo un tiempo en que pasó eso. Bueno, ya pasó, ya basta. Ya no más. Nosotros no podemos permanecer y vivir así todo el tiempo. Somos hermanos. Tratémonos como lo que somos. Y dejemos de criticarnos. Dejemos de criticarnos de verdad los unos a los otros. Mejor busquemos no hacer nada que perjudique la fe de nuestros hermanos. No hagamos nada que los lleve a pecar. Dios nos ayude a seguir creciendo en conocimiento y en madurez, pero sobre todo en amor los unos por los otros. Verso 14. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, si ese piensa que esa comida es inmunda, para él es inmunda. Si yo pienso que no, para mí no.
Entonces yo no lo puedo obligar a él a comer porque le estaría obligando a comer algo que él piensa que es inmundo y se va a sentir mal. Yo creo y confío que ningún alimento es inmundo, dice Pablo, pero respeto la conciencia del otro que piensa que sí es inmundo. ¿Y qué hago? Sin nada. Verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Igual, aquí perderse no es que pierda la salvación, sino que se ande sintiendo mal y triste y se sienta culpable por dentro, ¿verdad? No nos pongamos en discusiones inútiles, que esas discusiones de todos modos para nada aprovechan. Colosenses 2, del 13 al 23, Colosenses 2, del 13 al 23, voy a leerlo. Voy a leerlo en otra versión, creo que esta no es la Reina Valera, pero usted me puede seguir ahí. Colosenses 2, del 13 al 23, dice: antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, debido a eso que Jesucristo hizo, oiga lo que nos dice: no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración, de luna nueva o de días de descanso. Estas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo. Eso era lo que estaba por venir. Ahora ya vino Cristo, que es la realidad. Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten, o sea, que hagan lo que ellos hacen. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiera. Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro, no toquen aquello? Estas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo. Pero oiga esto, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Yo pregunto y los reto, o las reto, les reto: coma lechuga durante toda la semana, coma solo ensalada durante toda la semana y tome agua. Y me dice después de una semana si eso le ayudó con la mentira, con el chisme, con el enojo, con qué sé yo, no sé cuántas cosas más. No ayuda. Comer lechuga y guardar el sábado no le evita a usted fumar, tomar, ser adúltero, ver pornografía. No.
¿Por qué? Porque eso no entra al corazón. Es del corazón de donde nace todo lo malo. Oiga, dice, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Tito 3:9, ese si quieren nada más la nota, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, dice, pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las leyendas que hablan de nuestros antepasados. No te enojes ni te pelees con nadie solo por hablar de la ley de Moisés. Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. Entonces, no, yo de eso no voy a discutir. De eso no me voy a poner a debatir con nadie. Verso 16 de Romanos 14. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿Qué significa eso? No den lugar a que la gente diga que el bien que ustedes están haciendo es malo. ¿Cómo? Sí. No den lugar a que la gente diga que el bien que ustedes están haciendo es malo. De modo que si el otro no come y usted sí, no coma nada que altere la fe del otro, y de ese modo lo tratamos con amor. ¿Por qué? Volvemos, porque si yo me voy a comer unos chicharrones, que para mí está bien, el otro va a decir que eso que yo estoy haciendo, que está bien, es malo, porque hago tropezar al otro. Entonces, para que este no diga que lo que yo estoy haciendo es malo, que para mí es bien, entonces mejor no me lo como y el otro no puede hablar nada. ¿De acuerdo? Verso 17, Romanos 14, aquí vamos avanzando un poquito más rápido. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No se trata de lo que se come o se bebe, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. ¿En qué sirve a Cristo? En justicia, en paz y en gozo. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, nosotros debemos edificarnos los unos a los otros. Nosotros debemos de tratarnos con justicia, estar en paz, estar unidos, vivir con gozo, relacionarnos juntos, siempre, todo el tiempo. Eso es lo que agrada a Dios. Y dice el verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No discutamos por pequeñeces. Al tiempo cada uno irá entendiendo, porque el Espíritu Santo es quien nos va guiando hacia toda verdad. ¿Cómo empezó usted en los caminos del Señor? ¿Se acuerda? Usted no sabía lo que sabe hoy. No pensaba como piensa hoy. Muy diferente. Ahora, estoy seguro que usted hoy y yo pensamos de una manera, pero dentro de 5 años vamos a pensar diferente. Si seguimos así. Si usted se va y no vuelve más, va a pensar diferente, pero en otro sentido. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es que ahora somos como estamos, o somos como somos, o estamos como estamos? Por el Espíritu. Es por el Espíritu. Aquí no hay que este es mejor que el otro, que este tiene, no, es por el Espíritu. El Espíritu es el que da, y el Espíritu es el que capacita, y son regalos. Por lo tanto, nosotros no nos podemos gloriar de absolutamente nada. Todos somos importantes porque somos un cuerpo. La uña no le puede decir al pie que no lo necesita, ni el ojo le puede decir a la oreja que no la ocupa, ni los pies le pueden decir a las manos que ellos son más importantes. No, todas las partes del cuerpo somos importantes, y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces todos somos importantes, cada uno haciendo su función. Entonces hagamos la función que corresponde, eso sí, lo que corresponde. Y una de las cosas que corresponde es vivir en la ley del amor los unos con los otros.
Así como hizo la obra en mí, así como la hizo la obra en usted, la va a hacer en otros. Téngalo por seguro. Nosotros practiquemos el amor en justicia, paz y gozo. Sirvamos a Dios agradándole a Él. ¿Recuerdan de hace algunas lecciones? Pagad a cada uno lo que debéis. ¿Qué es lo que debemos de pagarle a Dios? Obediencia y agradarle a Él. Ese es el pago que le debemos. Entonces paguémosle con eso. Mantengámonos juntos, unidos y edifiquémonos unos a otros en el amor de Dios. O sea, en la ley del amor, insisto. En la ley del amor. Nuestra ley ya no es la ley de Moisés, ya no son los becerros, los sacrificios de animales, ya no son todas esas leyes que habían. No, nuestra ley ahora es la ley del amor en Cristo Jesús. Hacer tropezar a alguien en lo que come es como, imagínense esto, ¿alguno de ustedes ha armado alguna vez un rompecabezas de 5,000 piezas? ¿De 1,000? Sí. ¿Cuánto tarda? Va a tamaño rato. Entonces, hacer tropezar a alguien en lo que come es como desarmar ese rompecabezas cuando ya le faltaban como 7 piezas para terminarlo. Le echó a perder todo. ¿Y qué tiene que hacer? Empezar de cero y dedicar otra vez un montón de tiempo para volver a llegar donde estaba. Entonces nosotros muy fácil podemos desarmarle la vida a alguien con un gesto, con una palabra, digamos, qué sé yo, no sé, con un abrazo que le neguemos, con una sonrisa que no le demos, con un saludo, por no orar por la persona, aunque tal vez la persona nos contó hace algún tiempo que tenía esto y resulta que nos contó y nunca más le volvimos a preguntar por aquello. Y la persona, hermana, usted siempre está hablando por mí. ¿Por qué? Se nota que no está orando, ¿cierto? Y el otro dice, tanta estima que le tenía yo al hermano o a la hermana y de verdad ni pensaba en mí. Verso 21, ya casi terminamos. Dice, bueno es no comer carne ni beber vino. Eso es bueno. Ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces, aquí no se trata nada más de comer carne o beber vino. No, cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que uno haga, si el otro se ofende, tropieza o se debilita, no lo hago. Cómaselo cuando está solo en su casa. Y ya. Quítese el antojo, como Pedro, pero cuando esté solo. Verso 22. ¿Tienes tu fe? Pregunta. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. O sea, entre usted y Dios. Eso es lo que dice. Su fe es entre usted y Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces usted apruebe las cosas que su conciencia le hacen estar tranquila o tranquilo. Yo apruebo, pero si mi conciencia está por dentro, William, no, que vea, pérelo, William, ¿qué le pasa? No lo hago. La conciencia me está diciendo que no lo haga. Pero si tengo paz y tranquilidad, lo hago. Dichoso el que come y no se siente culpable por comer esto o aquello. Verso 23. Pero el que duda sobre lo que come, el que duda, ¿se acuerdan de la predicación del domingo? El que duda es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí sí, es pecado. ¿Qué tiene que hacer con eso? Confesar el pecado y apartarse. En otras palabras, si te sientes culpable por comer una cosa u otra, mejor no la comas.
porque tu conciencia te lo va a recriminar. Y entonces eso, al no ser producto de la fe, se convierte en pecado. Para concluir, hermanos y hermanas, primero debemos saber que lo que nos debe regir en todo esto es el amor. Ya sea fuerte o sea débil en la fe. Yo no quiero saber quién es débil y quién es fuerte. Eso téngalo para usted mismo. A mí me debe gobernar el amor. Y recordemos que el amor es el primer, vamos a ver, sería el primer ingrediente que aparece en Gálatas 5:22, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Son 9 elementos, pero el primero es el amor. Pablo, por otro lado, dice que si yo hablo en lenguas angélicas y tengo la fe de mover montañas y doy todo mi dinero a los pobres y mi cuerpo para ser quemado y todo lo que quiera, pero no tengo amor, no sirvo para nada. Jesucristo lo que hizo, lo hizo por amor, y nos llama a nosotros de que lo imitemos a Él, de que hagamos las cosas igual. Entonces, tengo que examinarme a mí mismo, tengo que hacer una reflexión interna y saber si yo soy débil o soy fuerte en mi fe, y a partir de ahí empezar a trabajar. Si soy débil, bueno, empezar a tener conocimiento de las cosas por las cuales yo siento que hay debilidad, informarme y conocer. Y si soy fuerte, pues acompañar al débil, sin juzgarlo, sin hacerlo sentirse mal, sino acompañarle y ayudarle. Amén. Ahora, no está mal ser débil, para nada. Recordemos que ambos son salvos, no está mal. ¿Por qué? Porque el débil puede ir aumentando esa fe con el conocimiento que va adquiriendo, pero mientras tanto, no se preocupen demasiado, pensando que están mal. Recordemos que Dios trabaja con cada uno al ritmo de cada uno. Dios trabaja conmigo a un ritmo y trabaja con usted a otro ritmo. Las circunstancias de mi vida, donde yo vivo, lo que yo hago, como yo trabajo, mi familia, es diferente a la suya y todas las circunstancias son diferentes. Entonces conmigo trabaja de una manera y con usted trabaja de otra, definitivamente. Pero lo que sí debemos de ir buscando nosotros es ir en aumento, ir creciendo. No nos podemos quedar estancados. Si soy débil, no juzgo al otro. Si soy fuerte, no hago tropezar al otro, tratando de obligarlo a comer esto o lo otro, o hacer cosas que no se sienta bien hacer. Tratemos con amor a los otros. Tratémoslos con amor de verdad y cumplamos así la ley de Cristo, que es el amor. Para terminar, voy a leer 1 Juan 4:21. Dice 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pongámonos de pies, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque tú sigues siendo bueno, Señor. Gracias porque nos has permitido ser expuestos a tu palabra en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos tus hijos, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de absolutamente todas las cosas en cuanto a nuestra vida, Señor. Desde las cosas más grandes hasta los detalles más pequeños, Señor, a ti no se te escapa nada, Padre. Oramos, bendito Dios, para que en esta noche, Señor, esa palabra que ha sido expuesta haya caído en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%, Dios. Al 100%, Dios. Que nosotros, que sabemos estas cosas, ayudemos a los demás hermanos que por una u otra razón, Señor, pueden estar débiles en la fe. Que les ayudemos, Señor,
siendo humildes nosotros primeramente, Señor, y no queriendo pisotear al otro, sino por amor, Señor, ayudarles a que ellos vayan creciendo también en el conocimiento y en la gracia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos poner en práctica esta ley del amor, Señor, que tú nos has dado, y que nos tratemos como lo que somos, Señor, como hermanos de verdad, Padre. Que las oportunidades que tengamos, Señor, de poder ayudarnos y de servirnos los unos a los otros, Señor, lo hagamos con ánimo, con gozo, con prontitud, de buena gana, Señor, sabiendo que trabajamos para ti, Señor, que eres tú al que finalmente nosotros agradamos, bendito Dios, y que así nos fortalecemos como iglesia, nos fortalecemos como hermanos, nos fortalecemos como comunidad, Señor. Y que esto, Señor, que esto sea, bendito Dios, te lo pedimos de todo corazón, una luz que las personas que están afuera, Dios, que las personas que están afuera, incluso de nuestra familia, Señor, y que todavía no te conocen, puedan ver ese amor reflejado en nosotros, Señor, porque estoy seguro que ellos lo quieren tener, pero no lo han encontrado. Y que entonces se quieran acercar a ti, Señor, por cómo vivimos nosotros, por cómo nos relacionamos nosotros, por cómo nos comportamos nosotros los unos con los otros, Señor, y por cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana, Señor. Oramos para que tú nos ayudes, Dios, que tu Espíritu, Señor, nos recuerde esta palabra, y que cuando tengamos la oportunidad de servir a los demás, venga a memoria, Señor, este tema y lo podamos poner en práctica. Oramos, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, en esta congregación. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.